Hoy estamos en nuestro primer episodio de Canal Estelar. Canal Estelar es algo que surgió para mí ahí en mi interior como con el interés y con el objetivo de mi alma de compartir mi amistad que tengo con Noah Sauca, con quien estoy aprendiendo hace unos años muchísimo, compartiendo y bueno, tenía casi la obligación de que esto sea parte de la comunidad y de más personas. Es algo muy valioso que yo valoro mucho y bueno, lo quiero compartir con todos ustedes. Así que, Noah, muchas gracias. Bienvenido a este canal estelar, en donde, como hemos hablado, posiblemente cada tanto nos juntemos para conversar un poco sobre la vida. Vamos a dejarlo así. Muchas gracias y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias a ti por la propuesta del corazón, del alma, por la propuesta también de que esto pueda resonar y ahí llevarse a otros corazones más. Así que eso ya de entrada me pone muy alegre. Bueno, no, a nosotros cuando antes hemos hecho muchas veces encuentros en otras redes, en el Instagram, y tuvimos como cierta conexión cuando elegíamos qué tema te gustaría compartir, a mí se me ocurría, vos te resonaba o al revés. Y bueno, en esta ocasión, cuando te consulté si tenías ganas de hacer una charla, me dijiste que te interesaba conversar un poco del tema de la cocreación o de cocrear. Así que vamos a usar eso como un poco de disparador y ver a dónde nos lleva. Contanos un Sí. poco qué querías compartir, hoy sobre este tema. Bueno, en primer lugar, como siempre lo digo, para mí es como un mantra, y es que podamos tomar esta información como una piecita más del mapa. Entonces esto nos va a ayudar a que cada uno pueda integrar este dato, pero que lo pueda también atravesar a través de su experiencia. Por lo tanto, bueno, quitamos todo el peso, ¿no? La expectativa, los resultados y podemos disfrutar este encuentro. Así que agradecido, para mí es un honor. Y bueno, esta temática de co-crear puntualmente, porque como bien lo dice el canal estelar, vamos a profundizar en lo que tenga que ver con el cielo, ¿no? Con el universo, el cosmos y cómo se va manifestando a través de la materia, haciendo conciencia, curiosamente, de cuál es esa dirección. Y la palabra co-crear a mí me resonó, como le resonó también a Flor en ese compartir. eh, la consideré valiosa, la consideré primigenia para poder darle ese sentido, ¿no? De lo que estamos haciendo en nuestro día a día, porque muchas veces hablamos de esto, ¿no? Del presente, y genera una sensación de inquietud o ansiedad, quizás para aquellos que están recibiendo esta información, pero no saben hacia dónde dirigirse y se hacen estas preguntas, ¿no? Del propósito, la misión, cuál es el sentido de vida. Pero si lo simplificamos a través de este concepto, que es del co-crear, que es básicamente recordarnos que somos una extensión de todo el universo, una parte de en toda esta unidad, hace que siempre podamos relajarnos al momento en el que, bueno, nos hagamos estas preguntas y no sea desde un lugar a lo mejor bueno, que nos hace sentir o enojados o molestos por no tener esa respuesta de manera auditiva o que venga alguien y nos dé literalmente esa respuesta. Entonces, co-crear para mí es como de alguna manera el estado de la conciencia donde se invita a traducir esos códigos del cielo, del cosmos, y que le va dando forma en momento a momento siempre y cuando haya enfoque. Y por lo tanto, hay atención en cómo se van uniendo esas partes. Por lo tanto, dependiendo del gradiente, es decir, la energía que nosotros nos vamos permitiendo explorar, conocer a través de ya sea de las emociones o los pensamientos, hace que el co-crear empiece a tomar esa forma. Y por lo tanto, bueno, de alguna manera no cerrarnos únicamente en esa idea o lo que básicamente creemos que es, más sí abrirnos a otras perspectivas para que el co-crear continúe siendo resonante, como tú lo dices, Flor, a través de otros. Entonces, siempre estamos abiertos
para obtener más piecitas, ¿no? Más datos. Y eso nos permite que el presente o ese pensamiento de estar presente no sea tan pesado, tan denso, decir, tengo que meditar, mantenerme presente y tratar de que la mente entienda ese concepto, sino colocarle en el enfoque lo que pueda ser relevante, disfrutable, desde un lugar de un esfuerzo, pero no como pesado, como denso, y por ende, bueno, que active la alegría en nosotros. Porque si lo ponemos en un ejemplo, claro, en el proceso evolutivo de la vida, cuando somos niños, nosotros nos invitamos a jugar, estamos todo el tiempo como en nuestra imaginación, ¿no? A veces cuando nos aburríamos, estábamos como, ¿qué hacemos ahora? Bueno, entonces creamos, nos juntamos con otros amigos cuando estamos solos, o nos ponemos a dibujar, nos bajan ideas, inventamos o lo que vemos en la tele, lo que veíamos de nuestra familia o alguien que admiramos, tratábamos de copiarlo. Entonces armábamos nuestros disfraces, el momento, íbamos desarrollando el evento. Entonces, no es diferente, con la diferencia que hoy, un poco más consciente de esta información del cosmos, podemos utilizar esa energía. Solo que se requiere un poquito más de atención en por dónde está pasando esa energía, que en algún punto es lo que estamos compartiendo ahora, siendo esos canales los traductores de eso y pudiendo compartir en este momento este proyecto de Flor aquí, del cual estamos muy felices también de que se pueda dar, precisamente porque estamos co-creando. Entonces, co-crear quise también traerlo a través del llamado de mi yo superior, de Nunnem, y por lo tanto, bueno, darle también ese sentido, ¿no? Este camino en el cual podamos enfocarnos con toda la energía disponible del cosmos en un solo vórtice, que es el momento presente, que es aquí y ahora, y por lo tanto, todas esas cosas que nos incomodan, nos hacen sentir como demasiado acelerados bajo la percepción humana, puedan converger. ¿Converger en dónde? En el corazón. Y que el corazón sea quien dicte y pueda tamizar esa información luz para que la experiencia en la materia sea literalmente disfrutable. Y no sea desde un lugar de solo lo analizo de la mente, solo lo siento demasiado emocional, solo lo siento en el cuerpo, más integral. Entonces, para mí, de que me entiendo mantenerme enfocado en lo que es prioridad y sagrado para mí hoy. Para cada realidad, claramente va a ser diferente. Y eso también es válido. El punto es, dentro de ese proceso de co-creación, cómo nos estamos, cómo estamos llegando a ese dato, al otro dato, es decir, a la información que está pasando a través de un hermano, familiar, una pareja. Y ahí se activa la parte como más divertida, ¿no? Del proceso de co-creación. Y es la conexión, los lazos, lo que nos permite poder observarnos en el proceso de co-crear y por lo tanto poder compartir eso que claramente nosotros estamos recibiendo a través de nuestro propio canal. Esto es un poco, como síntesis, cómo lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo y por lo tanto, bueno, es un bonito momento también para entregar, ¿no? Esta información. Bueno, hoy es nuestro primer día. Te voy a por ahí decir algo que después no hace falta volverlo a decir, o sí, no sé. Cuando vos hablas de tu yo soy, hablas de tus guías, es importante que hay gente que no sabe si el que está hablando es Noah, cordobés, hombre de este planeta Tierra. A veces yo ya estoy acostumbrada, pero al principio también no era muy claro para mí. Que a veces las respuestas que vienen desde tu yo soy o vienen desde tus guías y a veces hablas en plural por eso, porque hay como una parte tuya que está haciendo su mediumnidad o su canal para comunicar información que vas recibiendo. Eh, ¿Querés agregar algo más de esa parte? Yo digo para la gente que te va a conocer por ahí, que sepa también un poco tu forma de compartir. Bueno, gracias Flor por eso y me parece relevante poder aclararlo también, porque bueno, uno a veces naturaliza, ¿no? Eso en el día a día, estar tan enfocado en hacer lo que tiene que hacer y bueno, es muy bonito también poder contemplar esta explicación. Generalmente, como vivo hace mucho tiempo solo y llevo un camino muy solitario durante muchos años,
y es precisamente porque tiene que ver con esta conexión con mi yo superior o mis guías. Cada uno le va a resonar, ¿no? El concepto que le tenga que resonar. Aquí no estoy para que simplemente se coloque y se identifique uno con el concepto del yo soy o el yo superior, el que le resuene a cada uno. Particularmente es el yo soy para mí y por lo tanto, bueno, desde ese lugar tiene un nombre como yo lo fui resonando y el tipo de comunicación que brindamos siempre es como en red, en conjunto. Hablamos como en nosotros, porque lo que suele suceder es que una vez que aparece mi yo superior, aparecen otras jerarquías de luz. Y todas tienen que ver con algo específico, ya sea con el tipo de vínculos que estoy teniendo, el tipo de proyectos que estoy desarrollando, el tipo de meditación que estoy enraizando, el tipo a lo mejor de deporte que estoy también haciendo. Entonces, el punto es mantenerme aperturado, como había explicado desde el inicio, para no cerrarme en la idea del concepto y poder fluir y mantenerme disponible de lo que, bueno, ahí el cielo y el cosmos está traduciendo. Así que, en simples palabras, la mayor información que se comparte y demás, seguramente provenga de ahí, desde mi jerarquía, desde mi yo superior. Yo continúo, como siempre digo, aprendiendo de ese plano porque estoy aquí en la materia precisamente por eso, como muchos de nosotros, integrando este recuerdo, este aprendizaje y por lo tanto dándole forma para un propósito más elevado que se salga del yo, ¿no? Y que nos conecte con esa red que también forma parte del soy. Así que eso es un poco también para dejar claridad, ¿no? De cómo nos vamos a estar comunicando. Bien. Esto fue un paréntesis para continuar, porque mientras contabas tu opinión sobre este tema del co-crear o compartías tu sentir, a mí me vinieron como muchas preguntas que podría llegar a hacer la gente sobre este tema, porque es como lo que también me ha pasado a mí desde mi personaje y desde mi experiencia, que es sentir a veces que ese co-crear no se piensa y todo eso lo entiendo ahora, pero antes para mí era como sentir que había cosas, obstáculos en el medio de ese fluir que vos contabas, que es como jugar a disfrazarse, como si fuera imaginar, eh, como que había boicots o como que había patrones repetitivos que vos decías, pero no sé cómo, no voy a poder, el famoso no voy a poder o no tengo los elementos, las situaciones. Y bueno, y eso como que a veces también estaba eh, involucrado con lo que es el inconsciente, ¿no? Como que uno puede desde su sentir estar imaginando y creando esa co-creación de su propia vida. Sin embargo, sentir que a veces como que cuando uno dice me engañó el inconsciente, ¿no? Como ese famoso auto boicot y todo eso. Porque quiero poner un poquito ese lugar de los obstáculos, porque creo que si no todo el mundo diría, bueno, sí, ¿por qué no es tan fácil entonces para mí? Simplemente sentir lo que me gustaría, imaginarlo y ya está en mi vida. Así que te hago un poco esas preguntas para ponerme un poco en el lugar de lo que uno siente en el camino, ¿no? Antes de que sea eso tan fluido, ¿no? Que en algún momento se empieza a ser más fluido, pero antes están estos momentos de que cuesta más. Sí, de hecho esos desafíos, contrastes o resistencias son necesarios. Bien, El punto es que dentro de la materia, nosotros como humanos, dentro de la experiencia humana, es complejo comprenderlo porque no recordamos todos estos datos. Y como tenemos una escala vibracional que se denominan emociones, a veces esas emociones, al no conocerlas, activan otras y desencadenan otras. Entonces, cuando hablamos de eso, podemos decir el miedo, la ansiedad, la frustración, al desconocerlas y no colocarlas en un área o en una situación específica de nuestra vida y no darle esta luz o poder identificarlas desde una nueva dinámica o perspectiva, arrastramos, creamos un bucle. Y ese bucle a largo plazo se transforma en un desafío, en un contraste, en un, bueno, podremos decir un karma, que es el aprendizaje no integrado. Así que
En algún punto es parte de la experiencia. Si no está ese voy a saltar, voy a dar ese salto, voy a atravesar ese o voy a integrar ese aprendizaje o utilizar estas herramientas para, entonces nos mantenemos como en un mundo de quietud, ¿no? En un mundo de perfección que es básicamente desde donde venimos, es lo que somos más allá de lo que estamos viviendo y lo que se pueda llegar a percibir. Así que cuando viví esta experiencia de comenzar a recordar, podríamos decir, o ingresar en este camino de conciencia, tuve muchísimos desafíos, muchísimos, comenzando por, bueno, observar esto, percibirlo, sentirlo, pero a través de la vibración del miedo, porque fue cuando tuve 4 años. Entonces, a los 4 años ver a tres seres de luz de más de 3 metros, cómo explicaba eso a mi madre, cómo yo lo podía interpretar, era muy niñito para poder compartirlo, quizás de alguna manera utilizar mi imaginación para darle una forma y contarlo como un cuento, como una historia, me costaba. Era algo que lo viví así, ¿no? Como desde un lugar más humano. Y bueno, de alguna manera, en estos últimos años, volver a reactivar esos recuerdos me ayudaron qué es lo que estaba sucediendo acá, por qué se repetían patrones, por qué es que aparece lo que aparece. Y cuando uno va integrando ese aprendizaje, comienza como a completar el mapa. Entonces, si la invitación también está a ir reconociendo que estamos constituidos por diferentes herramientas también, por diferentes fases y construidos por una biología perfecta, entonces también hay como un sentido de exploración y nos empezamos a preguntar, vamos hacia eso. Entonces no es tanto desde la resistencia, el miedo, la frustración, sino, bueno, me invito a conocerlo un poco más. Porque en algún punto, como tú lo has dicho, la parte del inconsciente, que es donde está todo ese potencial en sombra, busca eso, luz, que es su consciente, más no rechazarlo. Entonces, si hay una invitación de cada uno de autoconocimiento, autoexploración, hace que yo le dé luz momento a momento a esas partecitas en sombra, que este inconsciente, consciente y subconsciente forman parte como de la mente. Y esa mente invita a ese pulsar o enviar constantemente luz a través de nosotros, que es para que podamos descubrir cuál es nuestro propósito, nuestra misión o co-crear desde un lugar más fluido. Así que cuando yo tuve esas preguntas que tenían que ver en cómo puedo integrar o cómo puedo lograr esos resultados o cómo puedo manifestar eso o cómo puedo a lo mejor tener una relación de pareja de esta forma, siempre estaba el desafío, siempre estaba el contraste, porque el punto es poder integrarme una y otra vez en todo lo que percibía yo como humano y que lo sigo haciendo. Entonces, si lo que hablamos de co-crear lo tomamos desde un lugar, desde una dinámica o una nueva perspectiva que tenga que ver con, primero me hago responsable y me reconozco causa de toda esa totalidad y todo lo que está proyectado ahí, entonces dejo de reaccionar al estímulo externo y lo tomo como señal a la maestría. En otras palabras, como cuando hablamos del juego de niño, ese maestro, en vez de verlo desde un lugar rígido y adulto, siempre me voy al personaje de niño. Siempre. Siempre que se trata de co-crear, me convierto en niño otra vez. Entonces, si viene algo que me genera miedo, yo sé en ese momento, por más que al adulto le genere un shock, yo me tomo ese momento para respirar, para encontrarme, que claramente tiene un recorrido. Aquí lo iremos compartiendo y desarrollando. Pero cuando es desde ese lugar, la mirada es inocente. Entonces, constantemente me veo o en un juego o en una obra de teatro, o con mis propios amigos, del cosmos, del cielo, acá en la tierra, todos disfrazados, todos maestros, disfrazados de, y por lo tanto, conociendo y abriéndome en la inocencia de que me están ayudando. En algún punto me están ayudando. Cuando puedo respirar esa propuesta, cambia completamente las reglas del juego. Entonces el momento de co-crear no se empieza a dar desde un lugar de resistencia o preguntarme incesantemente
o arrogantemente de no poder cambiar esa perspectiva y me invito a fluir. Eso es lo que yo le llamo fluir. Y es conectarme con la parte más inocente de mí, más pura de mí, lo que más pueda, mantenerme en ese estado hasta que yo pueda ver la misma pureza ahí afuera. Y por lo tanto, esto le saca toda esta cosa fría o dura o desde un lugar que nos aterra. Entendemos que hay muchas variables y muchos factores que pueden contribuir, otros nos muestran esos desafíos en el mientras del proceso, pero mantenerme atento en eso, solo ese dato de convertirme en niño una y otra vez hace que co-crear lo pueda disfrutar y no sea, como dijimos, desde el primer momento a través de obtener un resultado o mantenerme expectante de cómo me van a responder los demás, cómo me están viendo los demás, más así poderme ver una y otra vez a través de los espejos. Es un camino muy meticuloso, lo comprendo, sin embargo, lo elijo así. Y eso hace de que a nivel de campo, es decir, esa burbujita que nos rodea, que se le denomina toroide, imaginemos, ¿no?, que estamos en el centro de una manzanita, esa manzanita es de energía, lo que hace es que se amplifique. Es como que dispara una más, y podemos ver a través de esa línea, otra línea, que son las perspectivas. Esas perspectivas amplificadas se le llama ascensión. Y por lo tanto ingresamos a un lugar, a una dimensión, a una fase donde podemos obtener esa información. La estamos reconociendo. Así que lo que hace en ese entrenamiento de continuar no habiéndose a través de un niño para co-crear una y otra vez, eleva la vibración, es decir, el gradiente energético. Por lo tanto, el cuerpo puede sostener más energía. Y al sostener más energía hace que la información que nos están mandando los guías o mi yo superior sea muy clara. Así que el momento de co-crear tiene toda una preparación, un protocolo sutil a través de la inocencia y la pureza. Y cuando uno quiere sentarse o compartir o expresar algo, es sumamente natural. No hay una intervención del adulto a través de toda la información que tenemos como memoria. Por eso son tan importantes y valiosos los aprendizajes y esas resistencias. Porque cuando es vista desde esta perspectiva, por lo menos desde mi experiencia, hace que uno se relaje y no se lo tome personal. Así que si llega una resistencia en un par de horas, a mí me va a quedar otra que volver a hacer el ejercicio para bajar un cambio, bajar la velocidad y nuevamente observar que esa información me está hablando del cielo, invitándome a la expansión. Es como que nos dan un empujoncito. Es decir, a veces estamos como un poquito, entre comillas, cómodos en un lugar demasiado conocido y nos están invitando a que esa información se expanda o se comparta. Pero a veces esa sensación de estar ahí en ese lugar, es como demasiado confortable y no hay movimiento. Y el alma es movimiento. Entonces, ese pulsar que busca moverse, que busca expandirse, se empieza a sentir incómodo. Entonces, como no lo podemos reconocer, no lo puedo reconocer, ¿qué hace? Se proyecta, pulsa esa energía, porque el contenedor no está listo. Así que esa energía, como no la puedo contener, va para otro lado. Y ese ir a otro lado aparece una persona, una situación. Se presenta en nosotros como un espejo y nos ayuda a esa ascensión, a esa evolución, a esa expansión. Así que cada vez que nosotros hablemos de o escuchemos el concepto de co-crear, invitémonos siempre a la parte más pura e inocente, de ser niños, jugar con esa información, tener una mirada tierna de todo lo que se nos presenta. Entendemos, y estoy tratando de comunicar y entregar esta información de un lugar humilde y respetando todas las variantes que hay en el mundo, porque entendemos que hay mucho contraste, pero si nuestra alma vino a esta encarnación justo en este punto y estamos co-creando a través de este canal y compartiendo esta luz, ¿a dónde hay que colocar la atención? ¿En esto o en lo que nos distrae? Entonces, si continuamos colocando la información en este canal, a través de nosotros, enfocados, estamos co-creando con propósito y misión. Y eso hace que esas
lucecitas se amplifiquen y toquen a otros y empiecen a resonar una y otra vez. Y entonces se prendan todas las lucecitas como la imagen del universo ahí de fondo. Eso hace que el proceso de tener los aprendizajes o sentir que está demasiado difícil o complejo, no lo puedo descifrar, sea más blando y seamos flexibles también con eso. Esto es un poco eh, cómo lo experimento y entiendo que también tuve que vivir, como dije desde el primer momento, todas esas resistencias y las continúo experimentando claramente, porque estamos acá en la materia, pero no me quedo ya con eso. Ahora el punto es, y parte de esa clave, ¿no? Del co-crear es qué y desde dónde estoy eligiendo. Si nosotros nos enfocamos en eso, entonces cambia completamente las reglas del juego, que es muy diferente a tomar una decisión. Cuando tomamos una decisión, lo que hacemos es separarnos. Corto. Entonces lo expandimos. Elijo una posibilidad. En este momento están todas las variables ahí, están todos los factores que me pueden contribuir. Necesito elegir. Y desde ese lugar hace que libre albedrío y destino se unifiquen para que la información de la que hablábamos antes sea clara y diga, solo tengo que atender esto, solo esto. Es tan fuerte el campo a nivel energético que se desarrolla que mejora nuestra calidad de vida, porque el punto es, ¿qué es lo que hace eso? ¿Hacia dónde nos lleva esto también de co-crear, ¿no? Que es lo que estamos hablando y compartiendo. Y en algún punto es que mejore nuestra calidad de vida, comenzando de un lugar de enraizamiento donde nos recuerda lo más puro y humilde de nosotros, y utilizar todas esas vulnerabilidades que se muestran y se empiezan a activar a través de los desafíos, la resistencia, para exprimirlas y sacarle todo el potencial. Y por ende, nuestro día a día sea literalmente alegre, disfrutable, seamos felices. Es parte de. Pero el punto es, ¿cuánto tiempo nosotros nos mantenemos en ese estado? El foco, ¿no? Había 2 palabras que anoté acá cuando me ven mirando para abajo, porque quiero anoto todo lo que el el tema del propósito lo nombraste varias veces, está muy relacionado, y también hay para mí mucha como cosa filosófica de que el propósito tiene que ser una cosa, eh, no sé, muy especial o muy grandilocuente, y me gustaría que nos cuentes cuál es tu visión del propósito y la otra, la palabra que dijiste hace poquito, que fue libre albedrío, que también tiene mucho que ver con el co-crear. Hasta dónde realmente co-creamos, hasta dónde tenemos el plan álmico, que ya está todo organizado y simplemente estamos girando la película, haciéndola correr y ya está todo. Esas dos cosas me parece que vienen mucho hoy en día en lo que se escucha la información o lo que hasta ahora la gente ha comprendido del tema de la co-creación. Bien, para comprender un poco el propósito siempre me gusta ir como a la etimología que en la materia le hemos dado. Por lo tanto, vernos hacia algo. Y en este caso, desde lo que hacen y me envían como traducción las jerarquías, me dicen que es la dirección. Entonces, hacia donde nosotros nos estemos moviendo, por más que querramos o no tener el control de eso, es una dirección. Consciente o inconscientemente se está dando, inherentemente de todo lo que nosotros estamos haciendo, momento a momento. Por lo tanto, el propósito se está cumpliendo. El punto es que estamos tan encerrados en que en una sola encarnación, sí o sí tenemos que cumplir eso como resultado, que nos encerramos y nos daña a largo plazo, precisamente porque buscamos sentirnos especiales. Por eso nombré tanto al niño interior, porque el niño busca eso. Cuando un niño, cuando nace y se va desarrollando y tiene hambre, ¿qué hace? Llora, llama la atención, se manifiesta. Nosotros no nos separamos de ese niño, está en nuestro interior. Lo vamos trabajando, pero hay momentos de que es tan fuerte la energía a modo de desafío para evolucionar o ascender que activa ese niño. Así que nos ponemos rezongones, nos quejamos. Es como un niño en otros gradientes, que nosotros le llamamos el adulto.
Así que el propósito, cuando es tomado de un lugar natural, donde nos invitamos a simplemente hacer lo que tenemos que hacer con enfoque, esto le da el sentido de estoy escuchando, es decir, ese llamado de lo que tengo que hacer yo, lo que es auténtico y verdadero a través de mí. Porque en otras palabras, tu flor, estás en un envase femenino, yo en uno masculino, tú tienes tus dones, yo mis dones, tú tu forma de expresar, yo mi forma de expresar. En algún punto el propósito parecerá diferente, pero todo converge en lo mismo, y es en la misma expansión de encontrarse una y otra vez. Es como si esa información luz rebotara una y otra vez, pero se va encontrando en diferentes dinámicas o es como la diversidad misma. Así que cuando es vista desde simplemente la dirección, es decir, voy hacia eso porque está resonando en mí, lo estoy sintiendo en mí que es verdadero, entonces atiendo el llamado del propósito. Y esto nos conecta a la misión, porque cuando decimos bien el propósito, me está hablando de dirección. ¿Y qué tiene que ver con la misión? Cuando comprendemos que el propósito, esa dirección, requiere un orden, entonces el propósito también se traduce en ese mismo orden, hace que pueda comprender pasado, presente, futuro, es decir, de dónde vengo, en dónde estoy y hacia dónde voy. Así que siempre se habló de esa dirección. Y la misión en sí es la manifestación cotidiana. Por eso hablé en algún momento de si no mejora nuestra experiencia del día a día, de lo cotidiano, entonces no estamos cumpliendo ese propósito, entre comillas, individual e inherentemente colectivo. Así que invitarnos a los conceptos nos puede acompañar, porque los utilizamos para comprender este punto y mi movimiento hacia el siguiente punto. Es decir, ese intervalo. Ese intervalo es parte de la misión y se me va a invitar a experimentarlo, literal, saborearlo, vivir, integrar el proceso. Mientras más atento estamos a eso, el propósito empieza a ser sin que lo tengamos que analizar, mucho menos pensar, mucho menos explicar. Mm, En este momento nosotros podemos estar comunicando, sin embargo antes a lo mejor estábamos haciendo otros trabajos. Formó parte para que en esos desafíos, esos contrastes y esas resistencias nos pudiésemos recordar cómo estaba constituido el ser y por lo tanto el cosmos manifestándose una y otra vez a través de la materia. Así que nos ayuda a relajarnos de ese concepto. Curiosamente, bueno, en nuestras redes sociales, particularmente mi red social, pude compartir eh, un contenido que tenía que ver con el concepto y es si nosotros lo pensamos o el concepto nos piensa a nosotros. Y esto nos ayuda a poder comprender de que es útil, pero no es todo. Porque hoy podemos usar el concepto de propósito. En 100 años después, quizás esas generaciones digan, y pensar que antes utilizaban ese concepto que se llamaba propósito, y era esto. Por eso es importante y no tan importante esa palabra, tomarlo para el proceso de la misión, del propósito, avanzar sobre eso, pero invitarse constantemente a abrir nuevas percepciones, que es lo que hablamos de esta manzanita de energía. Eso hace que nos mantengamos humildes de corazón y sobre todo pudiendo escuchar atentamente lo que dijimos al inicio. Esas jerarquías que nos envían un mensaje claro, señales claras, para que esto se cumpla y se cristalice, sin intervención. Y por ende, cuando eso sucede, el libre albedrío, que es lo que justo preguntaba Flor, empieza a pulsarse. Es decir, el libre albedrío proviene del plano espiritual. Uno dice, y hoy curiosamente estaba viendo una entrevista sobre física y la mecánica cuántica y explicaban un poco cómo estaba aplicado el libre albedrío sobre eso. Y en algún punto cuando nosotros profundizamos y nos vamos más pequeño y más pequeño y más pequeño, vemos la sincronicidad. Entonces nos decimos, o sea que el libre albedrío no existe. En algún punto no, mm, pero es necesario
percibirlo desde donde lo percibimos. Y cuando hablamos de destinos, decimos, bueno, está ahí Ujú. eso presente, el destino o el libre albedrío. Es lo mismo, son lo mismo, solo que en la dinámica en la que nos estamos dando acá en la materia, es decir, desde esta profundidad, podríamos decir, tridimensional, hace que lo comprendamos como libre albedrío. Y cuando vamos más profundo, decimos, bueno, también está el destino, así que constantemente tenemos esa disyuntiva. Pero nuevamente, si nos detenemos a prestar atención, observamos uno, observamos el otro, no rechazamos y lo integramos, empezamos a sentirnos en completitud, empezamos a sentirnos en esa totalidad. Ahí está todo ese ejercicio de co-crear. Parece ser que es como repetitivo o redundante una y otra vez sobre lo mismo. Y está hablando puntualmente de eso, de que tome esos datos que ya están disponibles. Por lo tanto, es lo que dijimos al inicio, lo estamos recordando. Estamos recordando esa información. Es decir, vine desde este lugar y lo estoy recordando acá, para que esto se amplifique y pueda brillar acá y acá y acá, y por ende me salga un poco de sí en mi propia meditación o proceso de canalización y vea el mapa, que se le llama el ojo del observador, ¿no? Ahí es donde viene todo esto de propósito, misión, libre albedrío, destino. Es mi experiencia y me divierte mucho poder compartirlo porque cuando nos detenemos un poco, bueno, no se nos prende la lucecita, la lamparita. Todo lo que vos hablas me hace recordar la sensación de que no hay nada que esté equivocado, no hay nada que estemos haciendo mal, no hay nada que hayamos elegido un camino y era otro. Es como una sensación de una madre totalmente abarcadora que te dice, hagas lo que es el amor incondicional, ¿no? Como del creador. Y ya me fui, me fui, Noah. Pero bueno, me hace sentir todo eso. Sé que es algo mucho más grande lo que estoy diciendo, es una sensación muy linda y muy enorme que va como más allá de lo que nosotros creemos que es, estoy haciendo mi propósito, mi misión, porque veo como que hay mucha cosa mental en eso y en realidad es como lo que vos estás explicando es como todo está bien, siempre estás haciendo, ya sea cuando te chocas con el contraste, es para volver a verte, ¿no? Son como ese rebote que te dice, ojo por acá, todavía, no sé, podés pulir alguna emoción que te está no permitiendo amar más. Finalmente, hablamos mucho nosotros en tu programa, que yo participé, por suerte, mucho tiempo. Tuvimos varias ocasiones de conversar así. Y es eso, ¿no? Que a veces uno, para poder brillar, para poder irradiar amor, recibir, compartir, conectar con otros, tiene sus bloqueos emocionales, ¿no? Que a veces le llaman su sombra, o sus rencores, o sus traumas, o su corazón cerrado, ¿no? Depende de dónde lo describas más o menos, desde qué enfoque, pero a medida que uno va sacándose esas capas, que son esa incapacidad de animarnos a expandirnos y a sentir y a conectar y a experimentar, es como más sencillo sentir este abrazo de la madre enorme que te dice, vos experimentá que yo estoy acá sosteniéndote y que todo va a ser para tu provecho, todo está bien. Y me parece que el propósito y la misión, si uno lo toma como algo muy grande, te distrae, ¿no? Y como vos decías, es importantísimo no distraerse. Acá yo también había anotado el tema del auténtico, de la autenticidad. Nosotros en una ocasión hicimos un vivo hablando de que la autenticidad es la que activa los dones, ¿no? En este momento en donde se están cambiando, digamos, las frecuencias que tenemos internas del ADN o mismo las que vienen del sol y todo esto. Es como que es una llave, me parece, el tema de la autenticidad y que nos lleva también a lo del niño interior que disfruta de su proceso de creación y de juego. Así que todo tiene sentido, como vos decís, no se contradice el libre albedrío con, o sea, que uno tiene un destino y a la vez
está eligiendo y nosotros con la mente dual queremos que sea uno o lo otro, todavía nos cuesta un poco integrar esos nuevos conceptos que son cuánticos totales, ¿no? Puede ser esto y esto, la onda y la partícula, ¿no? Depende de cómo lo mires, como quien dice, depende del observador, del momento. Bueno, nada, muy interesante charlar. Yo me quedaría horas. Te quería preguntar, el otro día vi que estabas presentando una nueva propuesta de formación, de curso, que está relacionado con esto que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Nos querés contar un poco qué es lo que se ve, la propuesta, cómo es la actividad? Sí, tiene 100% que ver, digamos, Claro. eh, porque tiene el objetivo puntualmente de que cada uno pueda recordar que vino al mundo a co-crear. Da igual el proceso evolutivo del alma. Eso quiero dejarlo clarísimo. Muchos quizás se pregunten cuando escuchen esta grabación, por qué si hay tanta información o conoce tanta información y comporte tanta información, uno se dice, ¿por qué no desencarnó y listo? Ya está en el cielo, ya está en el cosmos, ¿no? Y sigue ahí en la materia. Y es algo básicamente donde no me detengo. Entonces, si me mantengo enfocado en lo que tengo que hacer, eso invita a que cumpla algo específico que todas las almas en algún punto vienen a hacer a la tierra, y es servir. Cuando uno llega al estado de servir, de servicio, se salen todas esas barreras. Empiezan a tener sentido sincronizarse, uno puede ver esa malla. Y por lo tanto, pues se puede compartir desde un lugar más auténtico, más higiénico, más limpio, más original, podríamos decir. Así que hacer conciencia de eso hace de que también haya recibido esta información con respecto a compartir un programa que tenga que ver con co-crear. Y esta es una formación, podremos decir, intensiva, que se va a dar, bueno, a mediados de junio, finales de junio, para personas que están en este momento haciéndose esas preguntas, donde están conectadas con su plano más sutil, con su yo superior, con sus guías, o están sintiendo que hay cosas de ya de lo mundano o lo tridimensional no les está resonando y están comenzando a observar que hay paradigmas que buscan ser transformados y ellos están sintiendo ese llamado, esa resonancia. Entonces, el programa tiene esa estructura, ese contenedor de acompañar a estas almas a que puedan encontrarse, fusionar esa luz acá en la materia. Y por lo tanto, darle el propósito de servicio. Da igual el proyecto que se tenga, porque en algún punto es acompañar a que una persona pueda fundar su propio proyecto. Uno dirá, parece ser que a lo mejor es como, bueno, desde un lugar de, como si fuese organizacional, empresarial, bueno, pero Ujú. si lo tomamos de una mirada más allá, nos damos cuenta que es poder llevar a nuestro eje cómo nosotros nos estamos haciendo responsables de toda la información que tenemos disponible, todos los recursos que tenemos disponibles. Entonces, Mm. hoy por hoy, que se escucha mucho bajo la influencia del cielo acerca de ser líderes, de este nuevo liderazgo, yo particularmente no me gusta utilizar mucho, como dije, los conceptos, las palabras y cerrarme solo ahí, porque si no, nos separa, ¿no? De esto. Y el proyecto o el programa este en sí tiene ese mensaje también, de que lo vivamos día a día y que esa información pueda compartirse para que se active en otro y por lo tanto no haya un ideal de encontrar un líder únicamente, más sí que todos podamos brillar, todos podamos compartirnos, acompañarnos, sostenernos, para que eso tome forma, torne forma, sea sólido y cumpla su función, como dijimos antes, su propósito y su misión, pero colectivo. Es decir, que aprendamos a salir de nuestro propio ombligo, como ese llamado que estamos teniendo, que, y ahí es donde viene que fue el punto de inflexión de por qué es que recibí lo que recibí, y es puntualmente porque muchas veces, como dijimos al inicio con Flor, tenemos esta cuestión de un concepto puntual de ya sea de semillas estelares y demás, y nos quedamos ahí. Entonces hace que no podamos expandir ese contenedor.
seguir jugando en la experiencia, compartir con otros. Así que el programa en sí también tiene esta ética de poder encontrarnos en alianzas y no competencia. Si podemos vernos desde un lugar de nos vamos a ayudar entre todos, desde un lugar puro donde vamos a aprender a jugar también con nuestros propios errores, porque sabemos que eso no nos pertenece, no nos vamos a quedar con eso, más sí servir y acompañar a que a lo mejor una persona, un grupo de personas mejoren su calidad de vida y por ende desde ese lugar se continúe co-creando otra red, entonces estamos cumpliendo el objetivo. Así que esta formación tiene 5 módulos. En esos 5 módulos tienen características específicas como el llamado, el contenedor psíquico, la parte de comenzar a darle ya la forma, la parte de empezar a mostrarse, porque ese es el punto de salir. Por eso hablamos tanto y tanto, tanto del niño, de que quiere jugar, de que no le importa si siente o no vergüenza, simplemente lo hace, se enfoca en eso y por lo tanto lo comparte con un hermano, un amigo. ¿Qué es esto? ¿No? Desde adultos fundamos un proyecto para que acompañe a otros, pero siempre desde la alegría. Así que yo estoy muy agradecido, como siempre digo, a Dios, a las jerarquías, a mi yo superior, que bajó esta información y que tengo el honor de también de entregarlo y me llevó su tiempo también para procesarlo, porque es encontrarme en espejos una y otra vez, donde me da también la comprensión de por qué en otros trabajos que yo tenía antes, y ahí estoy brindando un poquito de información que vamos a estar tocando dentro del programa, hacían tanto sentido de por qué llegaban a un punto y después yo salía y no entendía por qué. O salía de ese trabajo o me despedían y demás. Siempre llegaba a un, podríamos decir, cargo, ya sea referente, de coordinador, y no podía avanzar más. Era como no podía expandirme. Yo por el mero hecho de seguir conociendo, explorando, no podía llegar más. Y era puntualmente porque la vida me estaba invitando a fundar algo desde el corazón, algo propio, algo auténtico, pero siempre desde una mirada de poder compartirlo y ver a esos otros como un igual. Así que esto es un poco la firma y la introducción de este programa de 5 módulos que van a ser 4 meses porque va a estar dividido en diferentes clases con acompañamiento, con sostén, donde todos nos vamos a poder preguntar, ¿no? En un grupo de WhatsApp y que de alguna manera, bueno, como ya muchos me conocen, tú me conoces, Flor, yo tengo mucha energía ahí de saturnina, mucha energía jupiteriana, así que trato de expandir esa información, darle el contenedor y hacernos responsable también de que a veces esa información que nosotros podemos estar tocando al momento de ir desarrollando o al momento en el que ya emerja o florezca este proyecto, requiere mucho compromiso, porque somos humanos y a veces ese proyecto puede estar ligado a lo mejor a un comedor de niños. Entonces, nosotros tenemos que tomar ese compromiso como tal. Para mí es muy valioso eso, es la mirada de nuevamente salirnos del yo para poder contribuir con el otro y hacer algo viéndonos en todas las lucecitas. Es decir, si acompaño a otro, me veo ahí. Si estoy en una situación, a lo mejor donde veo otro grupo, pero yo estoy contemplando, también me veo ahí. Esto hace que le quite el peso de voy a desarrollar un proyecto y simplemente me miren y simplemente sepan de que cumplí mi misión, de que desarrollé el proyecto. Así que es también darle esa flexibilidad, ¿no? Que con toda esta nueva era de colectivo, de poder ayudarnos, literalmente esta estructura puede acompañar a desarrollar, ¿no? Y transformar estos paradigmas de competencia en alianzas. De que si uno en el grupo, seamos 3, seamos 50, 10, da igual, le está costando avanzar por algo específico, nosotros nos invitemos a observar nuestras herramientas pedagógicas también para ver cómo está haciendo su proceso y por lo tanto poder sostener y acompañar, siempre y cuando cada uno lo elija, porque también se da ese libre albedrío, ¿no? Dentro del espacio para que, bueno, el objetivo se cumpla en un lugar también amable, con respeto y bueno, claramente lo vamos a disfrutar mucho. Y se llama
Se llama Arquitectos del Propósito. Bueno, igual vamos a poner en la descripción tus redes para que la gente ahí pueda acceder o tu mail para que te pidan la info y todo. Así que eso fue como una introducción que tenía mucho que ver con el tema, así que me encantaba que lo puedas compartir. Y bueno, continuará esta charla, continuará en la próxima. Eh, no ponemos fecha, lo dejamos al sentir de Noah y mío también, bueno. A mí me encanta charlar así, podría estar, como digo, hablando un montón, pero agradezco tu tiempo y todo el paquete de información que entregaste. Eso, hermoso. Así que bueno, muchas gracias, Noa, y bueno, a los que les haya gustado este primer episodio de Canal Estelar, que sepan que vamos a estar por aquí, por el canal de Brújula, de vez en cuando. Vamos a aparecer así cuando nos pinte, así que ahí tienen que estar atentos. Bueno, Noa, muchas gracias. Un Muchas beso gracias, Flor. enorme y Un placer. estamos viéndonos pronto. Muchas gracias. Un saludo a todos, ¿eh?